previa. ¿Okay? La estamos revisando y sería ideal que los colegas también del otro grupo lo puedan hacer, cosas de que yo pueda tener un vistazo inicial y decir más o menos dónde poder ver, si es viable o no es viable, etc. Y así poder tener usted una retroalimentación de las mismas pautas. Mi intención es que no generarle más presión de lo que ya tiene un semestre estándar, sino que usted vaya aprendiendo ya con su horario. ¿Dudas con algo que esté dentro de la planificación? No, una pista, pero no me diría que estimado, ¿por qué es tan importante? Ya, en el contexto en el que nos encontramos actualmente, vamos a tener una población que a medida que va envejeciendo, van a ir apareciendo quizás mayores prevalencias de ciertas enfermedades que se asocian a la vejez o a la edad más avanzada, o como se dice ahora, persona mayor. Por lo tanto, un kinesiólogo tiene que estar preparado para eso. Hemos estado conversando con todos los casos clínicos y lo que más están viendo en el hospital, inclusive a veces más que todo, es paciente neurológico. Hay mucha tasa de incidencia de pacientes neurológicos y no es un tema de decir que vamos a tener una repercusión en salud y a nivel socioeconómico, porque muchas de las alteraciones que vamos a observar en pacientes son en usuarios que están en una etapa laboral. Entonces ya tenemos un paciente que va a tener un perjuicio a nivel ya no solamente a nivel físico, sino que también es socioeconómico. De todas las patologías que usted va a ver, o de lo que estamos utilizando a nivel profesional de salud, casi un 12% son alteraciones del sistema nervioso en la persona adulta. Entonces estamos hablando que es una prevalencia bastante alta nuevamente. Y sí o sí usted va a tener que, en su práctica, o cuando esté creciendo, trabajar con alguna de ellas. Y por lo tanto también han establecido protocolos, trabajos a través de las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, etcétera, en programas. En Chile todavía no se explota mucho, pero deberíamos tener para cada patología ciertas características puntuales respecto a cómo va a ser su atención. Atención más temprana, etc. ¿Sí? Porque, por ejemplo, ustedes si de la nada empieza a tiritar el ojito, ¿a qué lo asocia? A su población. Así es. ¿Cómo se le va a quitar? En algún momento se le va a quitar. No dice, me va a pasar. Y eso puede ser precursor de alguna enfermedad, no estoy diciéndole que la tienen ustedes, sino que puede ser un aviso previo, y así vamos a empezar nosotros a tener quizás un comportamiento ojalá más preventivo que rehabilitador. Ese es el fondo para que tuviéramos todos los colegas de aquí en adelante. Pero sigue siendo un contexto bastante básico, pensar en la rehabilitación. Y pasa en Chile, ¿ya? En Chile esto nos escapa mucho. El ACV es una de las principales causas de muerte de las personas adultas mayores. Vamos a tener un contexto que van a ir apareciendo cada vez más enfermedades que se consideraban como aisladas o patologías que eran bastante como rebuscadas, ahora no. El ELA, la esclerosis múltiple, están apareciendo cada vez más y en etapas más tempranas. Así que nosotros tenemos que estar preparados para poder entender el proceso de rehabilitación desde el inicio hasta después, ojalá, la reinserción. Recuerden que nosotros como kinesiólogos no solamente pensamos que el paciente se recupere y que tenga movilidad, sino que va de la mano recupera la funcionalidad que tenía, ya sea la actividad física, ocio y laboral, que es lo que más buscamos. Imagínense una persona de 40 años después de una CVD, lo único que quiere es volver a trabajar. O un paciente que tiene una enfermedad inviabilizante, que lamentablemente son progresivas, hay que tener ahí el trabajo un poquito mejor diseñado que quizás con otro tipo de patologías para no aumentar los periodos que tiene el niño de crisis y porque tiene el periodo de depresión también. Sí, por eso el dato de hoy, el trabajo de hoy día, terminando este contexto más que nada de la evaluación, que va a ser conocer patología con su tratamiento. ¿Sí? Así que la vuelta del proceso, vamos a tener ya más temas de patología. El protocolo ya lo conocemos, pero es importante el punto que vamos a ver acá: la identificación del usuario. Se han perdido agua, se han hecho evaluaciones, se han hecho computaciones que no son. Yo creo que cuando algunos, ojalá no haya sido la ocasión y que sea recurrente, han evaluado la pierna que correspondía, y así. ¿Ya? Y les va a pasar.
tipos de información. Recuerden que hay información sensible, así que no les pueden sacar fotos, todo tipo. La historia clínica, o también conocida como anamnesis. ¿Cuántos tipos de anamnesis ustedes conocen? Próxima remota. Eso lo tienen claro al momento de poder estar o ver los antecedentes del usuario. El estado mental, importantísimo al momento de empezar a hacer una evaluación. Si el paciente no está quizás conectado con el tiempo o el estado espacialmente, va a costar un poquito quizás tener datos físicos o van a dar más información respecto al examen físico y la conclusión kinésica, que tiene que ver ahí de la mano con el diagnóstico kinésico. Usted va a empezar a aprender ya a hacerlo con todas sus dimensiones y que no sean párrafos gigantes, sino que sean párrafos súper precisos para que pueda ser ya mucho más funcional. En el hospital no lo más radical es tener más de 4 o 5 líneas por usuario. Hay un perfil de cada colega, pero eso solo es ver. Entonces, nombre del paciente, fecha de nacimiento. ¿Por qué es importante tener esos dos datos? En la parte de identificación. El nombre quizás, obviamente para empezar a tener pero la fecha de nacimiento es para tener la edad del paciente y saber más o menos qué etapa estoy trabajando. Bueno, en edades más tempranas quizás más relevante, pero ahora es importante saber si estoy trabajando con un uso de 40 años, 60 años, 60 años, porque las actividades y los objetivos son diferentes. Luego de eso tengo la edad y así voy viendo la actividad laboral. También es importante saber qué es lo que hace o qué es lo que hacía el paciente antes de eso, o no es relevante para nosotros. O eso va a caracterizar tu ocupacional. Si el paciente, por alguna razón, no sé, se dedicaba a manejar la locomoción colectiva, tiene una afección, una CB, y le paralizó la mitad del cuerpo, ¿va a importar saber qué es lo que él hacía antes de o no importa solo la CB? En la primera parte quizás uno dice, oye, la CB hay que tratar de dar movilidad, pero ¿dónde tendríamos que tener quizás un poquito más de atención? Quizás después establecer la fuerza en el extremidad superior, más que a lo mejor en la pierna izquierda, y empezar a priorizar objetivos, porque siempre vamos a tratar de volver al paciente a la totalidad de su normalidad, pero a veces hay que priorizar. Entonces, si tengo yo una actividad laboral fija, me sirve mucho para poder enfocarme, tener un contacto directo y también tener aquí noción de que si su lado afectado o la lesión que se produjo generó alguna afección en el lado dominante, no, porque también es relevante. Si el paciente es zurdo y se afectó el lado izquierdo, queda sin posibilidades de dominio del otro cuerpo. Detallitos que uno dice, pero profe, y te hacen una pequeña diferencia, ¿sí? Sobre todo en la rehabilitación. En el ámbito de, bueno, y saber también que está tratando. No se ve mucha relación directa, pero sí trabajamos mucho con los médicos. ¿Ya? Hay médicos de la vieja escuela, hay médicos más actuales, hay médicos que le van a decir, pásale esto, y usted le va a decir, no quiero, no quiero. ¿Ya? Porque el criterio kinésico lo plantea usted, es mi creo que es mi intención. El médico puede saber mucho de su área, pero nosotros sabemos mucho de la nuestra. Entonces, quizás el diagnóstico médico apunta a un punto X, y con el médico la idea es trabajar interdisciplinariamente, y además el kinesiólogo y esta diada se vayan comunicando. No vaya a ser que usted sepa quién es el kinesiólogo, que es el médico, en este caso usted con el médico, y nunca más sabe. Ya tienen que tratar al paciente como un objetivo general, ya un objetivo interdisciplinario. En el caso de la historia clínica, ustedes muy bien dijeron, está la anamnesis remota y la próxima. ¿Cuáles son las grandes diferencias de eso? ¿Cuál es la diferencia entre la remota y la próxima? Exactamente, la historia clínica pasada y la historia clínica actual. Si yo voy a hacer la remota, son antecedentes personales, lo que tuvo, alguna intervención, examen, etc. Pero la próxima es el motivo de consulta que voy a tener ahora o la patología más actual, la intervención que se hizo y el estado actual del paciente. ¿Sí? Si el paciente tiene antecedentes de epilepsia, ¿es relevante para el kinesiólogo? Totalmente. Porque si usted hace una mala activación de algún grupo muscular o lo sobreexige mucho, puede generar epilepsia o algún tipo de alteración. Si el paciente tiene, por ejemplo, antecedentes de aneurisma, ¿se acuerdan lo que es el aneurisma? Esta dilatación de la arteria en ciertos lugares, específicamente las más peligrosas pueden ser a nivel cerebral. Y si yo aumento la presión, me hago famoso
que te van a hacer. Entonces ahí van a tener mucha información. ¿Cómo va el estado mental de un paciente? Ya hay bien conciencia, pero hay otras cosas más que usted recuerda. Ya a veces demostrar también como mamá, pero igual puede ser. Ahora me inventan, se acuerdan del como antecedentes, estamos ahí, están en la plástica, por ahí se están dando vueltas. Pero ya es más fácil. Una entrevista, estamos solamente hablando del paciente, vamos a saber que el estado mental hoy me representa tanto ese bonito de hecho. Primero, nivel de conciencia. Ese ya lo tiene claro. Con la calificación. Si el paciente tiene 15 de 15, está, ¿no es cierto? Entonces está en un nivel despierto, está nubilado, está en sopor, está en coma, y ahí voy viendo dependiendo del nivel de la escala que yo voy aplicando y de los niveles también de estímulo, si responde al dolor, si responde también a algún otro tipo de sensación que yo le entregue. Personalidad y humor. ¿Cómo usted sabe si una persona tiene una personalidad retraída, si le hace un examen psicológico? Entrando y conversando con él. ¿Sí? Siempre una buena relación al inicio es como para poder establecer esta información, si va a salir o puede tener que sacar la cortisona, así un poquito más cerrado el paciente, a lo mejor es bastante alegre. Se puede encontrar con un paciente que usted ingresó, hola, ¿cómo está? Y no lo va a saludar. No se tiene que sentir mal porque a lo mejor en la situación en la que está no quiere conversar con un cliente. O lo han ido a ver tantas veces ya que ya está aburrido. O otro que usted le diga, hola, ¿cómo está? Bien, pero se me va a pasar de ese ámbito más chistosito. Que encontramos un montón. Entonces, hay muchas cosas que usted va a tener que establecer a través de la entrevista, la conversación. Si usted viene y dice, hola, ¿cómo está? Soy tanto, soy kinesiólogo de la universidad y quiero trabajar con usted. Ya. Y después se queda en silencio. Pierde esa capacidad de poder captar información. Tampoco le digo que usted venga y haga lo de periodista, que le haga que sepa toda la vida al paciente. La pregunta típica es, ¿y cómo está? Y está el paciente conectado con un montón de tubos que no es la mejor. ¿Ya? Siempre tratan de ustedes ver el contexto en el que está para poder ir haciendo preguntas. Vayan ustedes mismos haciéndose preguntas así para qué es lo que puedo hacer o qué información me hace una entrevista pre-diseñada como para ver cómo lo puedo adaptar a los usuarios. Pero si usted se queda en silencio y después se acuerda y dice, hola, ¿cómo está? El paciente no dice nada. Y después uno empieza a hacer como que quiere preguntas. Y así empiezan a dar tu idea y el paciente no mira. Se pone más nervioso, se pone el colega que está al lado de usted no mirar. Ya, se tomó los remedios, hizo el ejercicio, vinieron a verlo. Cuando se presenta, trate de decir que usted también es kinesiólogo, lo que quiere hacer es aportar para que se pueda rehabilitar, cómo se sintió, cómo pasó la noche, y así tenemos cosas quizás como para llegar un poco más bien. ¿Cómo yo viendo corporacionalmente una persona? ¿Qué fecha es hoy? ¿De qué año? 2025. ¿Quién es el presidente de Chile? Por favor, no, todavía está. Boric. ¿En qué época las estaciones del año la encontramos? Primavera. No, no. ¿De qué lugar la encontramos? ¿De dónde? ¿De qué campo? Si fijan, son preguntas que usted se preocupa si sabe que estamos acá en la sala 105 del laboratorio del campus Sauer de la Universidad de Tarapacá. Y así uno va contextualizando cuando uno le pregunta a los usuarios qué tipo, le hace este tipo de entrevistas, ellos te pueden decir, no, estoy esperando, sin estar medio nubilado, a mi familia, va a venir el doctor, estoy en el hospital, y a veces se confunden como los cambian a veces tanto de pieza o los cambian de servicio, empiezan en cirugía, terminan en neurología, después bajan la luz, entonces tienen muchas cosas que se pueden desorientar. No es algo tan grave, entre comillas, pero igual es importante que ustedes lo empiecen a reforzar cuando usuarios los días de la semana. ¿Qué día es? ¿Qué día es hoy?
porque no tienen acceso a la televisión, antiguamente se veía en los diarios, a muchos que les gustan el diario físico todavía. Y el celular, yo creo que a la tercera vía ya no lo quiere mirar. Entonces hay muchos que son reacios a quizás estar más conectados, y no quiere decir que esté perdiendo el tiempo, sino que a lo mejor se desfasó un par de segundos. ¿Sí? Pero datos más atrás, ¿ya? Como por así decirlo, que estamos, ya tendría que tener quizás un poquito más de noción. Los temas de los presidentes y todo eso, información hacia atrás también es importante. Porque ¿quién fue? ¿Cuál es el último presidente de Chile? Lo dijeron, ¿no? Antes de él, ¿quién vive? ¿Ya? Antes de él. Antes de él. Antes de él. Y antes de él. Entonces, si usted empieza hacia atrás y llega hasta Eduardo Frei, obviamente no está presionando a nivel intelectual. Usted tiene que ser lo más centrado posible. Por ejemplo, ¿cómo se llama el alcalde de Arica? ¿Ven? Entonces, cuando son problemas rebuscados, se puede no tengo idea. Si usted, el caballero, dice no, que yo juego a la pelota, a veces los fines de semana me gusta ver el fútbol, ¿dónde podrían preguntar? ¿Qué podrían hacer preguntas en el tiempo espacio? ¿Por qué juega Chile mañana? Hoy. Pero si usted le pregunta eso a alguien que no juega la pelota o que no tiene que ver con el fútbol, le va a decir no tengo ni idea. ¿Sí? Entonces usted tiene que ser ojalá lo más, la palabra lo dicho, pero un dedito así como ojalá estar bien atento al caso clínico para saber cuáles son los puntos del paciente una vez que ya hizo toda la investigación clínica. Y recuerden que en el hospital usted va a ver un paciente y va a tener un profesor de 15 minutos para hacer todo esto. Entonces esto no se aprende acá en la sala con una prueba, esto se aprende haciéndolo ojalá constantemente. Capacidad de memoria. ¿Qué me puede decir todos los signos del zodiaco del primero al último? 11. ¿Cuál es el primer signo zodiacal? Ni idea, weón. Exactamente, por ello me lo sé. Porque si me preguntan por la fecha, y digo, no, tiene loco por el 21 de sé que ahora se metió a Fiuco por ahí, que era un nuevo signo, que se corrieron los meses, que yo era cáncer, ahora no soy cáncer. ¿Ya? Pero hay información que uno puede ir deteniendo. ¿Sí? Lo de los presidentes es memoria. ¿Sí? Hay test como el Minimental que te da el tips y el Montreal también de retención de información. Pero a veces eso es mejor aplicarlo cuando usted tiene al paciente en la fase de rehabilitación, que tiene un poquito más de tiempo, que quizá en el mismo hospital podemos sacar algunas preguntas de ahí. ¿Sí? Entonces, si yo les pregunto a ver algo de memoria general, ¿quién se le ocurre una pregunta? Esa de memoria general, no tan específica. Entonces, una pregunta que le voy a hacer a un paciente así que se me ocurre. ¿Cuándo cayeron las torres gemelas? Ya, no es la mejor. ¿Cuándo fue? 11 de septiembre ¿De qué año? del 2000. Muy bueno. 2001. ¿Qué otro tipo de pregunta podemos hacer como para que uno pueda saber si tiene memoria o no? Algo bastante sencillo. ¿Cuándo el año nuevo? ¿Cuándo el año nuevo? Puede ser 31 de diciembre, puede ser 31 de enero. Pero algo mucho más sencillo. ¿Cuándo nació? Fecha de nacimiento. Y si quieren saber si tienen algo con mucho más memoria, su RUT. Su número de documento. ¿Qué otra información podría ser como para ir corroborando? Porque a lo mejor muchos saben su RUT, algunos se pueden confundir el RUT con los números y eso es normal en personas de ya más edad. Pero ¿qué otra cosa usted le hace una pregunta y debería acordarse si es que no tiene algún compromiso a nivel de la conciencia? El nombre, ese es como más
con quién vive, la dirección de la casa, que a veces también la manejan para saber si están orientados espacialmente, también es una buena pregunta. Si es que tiene o no tiene hijos, también es importante, yo creo, ocuparme de los. Porque ¿qué pasa si, y esto lo va a hacer la evidencia de Tom Lester, como saben algunos, yo vine una situación con John, y le hicieron una pregunta: ¿cuántos hijos son? Nosotros somos 3, pero él dijo 4. Yo quedé así. Y después le preguntaron de nuevo, y yo dije: no, el producto de inflamación y todo, y haciéndome el loco. 4 de nuevo. Ya cuando le contaron como la quinta vez, ya me estaba convenciendo que no era ningún. Entonces también después me vino, y él mismo después se daba cuenta cuando pasaba el proceso inflamatorio a nivel cerebral, que él se daba cuenta: no, pues son 3 mi hijo. Y así, informaciones ojalá que sean fáciles de poder recabar, pero también que sean significativas de la información de la memoria. Capacidad de abstracción. ¿Cuándo algo es abstracto? Ya, cuando es algo más imaginario, por así decirlo. Si yo les digo el semáforo, la luz verde, ¿qué significa? La luz roja, la luz amarilla. ¿Por qué ustedes saben que el rojo es para frenar y el amarillo, dejémoslo ahí en algo como globoso, pero el verde es para acelerar? ¿Cuál es la lógica de eso? ¿Por qué no es azul y púrpura? Es porque esos colores ustedes lo asocian a un significado, a un símbolo abstracto. Entonces ahí tenemos nosotros como imágenes, símbolos, etc. Si usted ve esto, este es un signo malo, uno lo asocia a que tengo que detenerme, que estoy concentrado. Si yo veo ese triángulo, ese paso, ¿qué debería hacer? El paso de cebra, el paso de peatones, que a nosotros en Chile nos encanta frenar, pero es que en otro lado como que no están acostumbrados. Estuve por ahí en Lima y casi tiempo un pie, y nada, así en la sesión lo mismo, o sea, como que bastante orgulloso de que sabemos algo de ese tipo de signos. El juicio, y aquí está importante, entre comillas. ¿Cuándo yo valgo el juicio de algo? ¿Qué es lo que es el juicio? ¿Usted preguntaría algo que tenga alguna capacidad de juicio? Juicio es como razonar, ¿no? Puede ser razonamiento, pero puede establecer algunas, en este caso, opiniones personales. Cuando yo pregunté, ¿quién es el presidente actual de Chile? ¿Algún sector? Yo no. ¿Quién va a ser el próximo presidente de nuestra nación? Uno se saca de hacer una gráfica. Usamos como 6. Ya. Un poco si ustedes ven a alguien negándole un perrito, ¿usted cómo va a decir qué día es ese? Con el perrito no. ¿No es cierto? Como uno reacciona: oye, pobre perrito. Pero si está esta misma persona pegándole a un delincuente, eso no es su opinión respecto a un hecho. Ahora, el delincuente ya sabe más o menos a dónde se van a ir ustedes. Yo le pego también a los que se van a ir junto con los otros. Pero tiene que ver con las decisiones. ¿Sí? Si ustedes están, y ahora lo que se viene, 18, usted le puso hasta más no poder, ¿va a manejar? La norma moral dice que no. Pero van a haber algunos que van a estar ahí del Verstappen por ahí. Entonces, la capacidad de función es importante. Darle o saber si el paciente tiene algún tipo de pasar tipos, y viéndolo también desde el punto de vista, como lo he visto en internado. Si ustedes van a Santiago, y podría pasar, no estoy diciendo que sea recurrente,
podría ser el internado ahí en la clínica Las Condes, donde son todos loquitos claros. Y llega usted, como me pasó a mí, ¿ya? Yo no es de color humilde, ¿ya? ¿Qué podría pasar? Que no debiese pasar, pero ¿qué podría pasar? Hay gente todavía como medio curioso. No, que no me atienda. ¿Ya? Si empezamos a hablar de nacionalidad, yo no me voy a meter en eso ahora, pero también, ¿ya? Uno tiene ciertos prejuicios y en el caso de algunos pacientes también. ¿Ya? Entonces, cada vez que conversen, si usted ve que a lo mejor tiene una opinión marcada, que puede ser quizá un paciente que fue uniformado, un paciente que tiene otra visión del mundo, todas esas cosas usted tiene que hacer solamente incluso para ver si usted se encuentra bien a nivel cortical. Ya lo otro pasa a tercer plano. Y finalmente evaluamos las funciones cerebrales superiores. ¿Cuáles eran las funciones cerebrales superiores? Que ya vemos La praxia. 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 el lenguaje es otro. La noxia, que es el La conocimiento de los conceptos, también se debe evaluar. La praxia y la taxia, ¿ya? Que son funciones ya un poquito más elaboradas. Pero casi siempre se evalúan para tener una visión otro ya más adulta. Lenguaje, memoria, como parte de estas funciones cerebrales superiores. ¿Sí? Porque tiene que ver con el lenguaje expresado y el lenguaje comprendido, que son dos cosas distintas. Ustedes también deben conocer eso y deben acordarse. Está el área de Broca y el área de Wernicke. El área de Broca es el lenguaje hablable. El área de Wernicke o Wernicke es el lenguaje comprendido. Y hay personas que a lo mejor tienen complicaciones por su ACV, por su enfermedad, y puede tener una afasia, que es cuando no comprenden o el lenguaje comprendido o no pueden expresar el lenguaje hablado. Todo eso también yo lo tengo que empezar a observar. ¿Sí? Podría ser. ¿Sí? O que al momento de yo hablar con él, a ver si él entendió, cuando yo le pregunté, por ejemplo, cuál es su nombre, le dije mi nombre y después le pregunto cuál era mi nombre. Si no se acuerda, lo pongo en memoria y ahí empezamos a tener una especie de información. ¿Sí? Entonces, ¿qué hablar? Cuando estén ahora hablando con los chicos de OKM, insisto, no estamos hablando de la pauta, protocolo así, pero puntual. Pero ojalá ese día, cuando les toque, hagan una preguntita de esto, para ver si los chicos están orientados temporalmente. Porque puede ser que a lo mejor durmió mal, puede ser que a lo mejor los fármacos subieron, como les puede pasar con el SEDA, que no lo vieron la semana pasada, pero lo pasó esta semana siguiente. El SEDA, antes de, bueno, el año pasado, era coprolánico por todos lados. ¿Saben lo que es coprolánico? Es cuando el paciente se expresa solo con garabato. Y en la cancha, gritando de esquina a esquina, irreproducible, ¿ya? Pero era así, hasta año que era como que se enojaba un poco, ¿ya? Se hizo un cambio de fármacos y el paciente trabajó muy bien con eso, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Que como tienen que ajustarlo a veces, se pasan un poquito y el paciente está con sobrepeso. Y estaba saliendo casi que se le daba dormido, ¿cierto? Entonces ahora hicieron otro ajuste y ya está mejor. Y ya no hay coprolalia tan excesiva. Puede ser que a lo mejor se enoje y algo y te mande alguna parte. Pero nada de agresividad directa, sino que solamente algo más verbal. Así que traten de ver eso, ¿ya? De manera coloquial cuando estén trabajando en la pauta, cuando estén haciendo sus actividades, también vayan haciéndole preguntas, vayan viendo cómo está, cómo amaneció, así para interactuar con ellos. ¿Sí? Después de evaluar el estado mental, nos vamos al estado o al examen físico, que ustedes ya lo conocen y lo estamos revisando en el laboratorio. ¿Vale? También hay el una motor. Ustedes pueden ver todo esto, estamos con sensibilidad. Y esto es lo que vimos la clase pasada de también la autonomía. No se preocupen, lo estamos viendo en el laboratorio punto por punto para que ustedes vayan armando su arsenal. Pero todo esto no es materia que ustedes van a tener que ir estudiando para la primera evaluación. Y finalizamos ya cuando usted tiene todos los datos con lo que se denomina conclusión kinésica, que podría ser ideas para después plantear su diagnóstico kinésico. ¿Sí? Una conclusión diagnóstica es importante para que usted pueda plantear un buen tratamiento. Si usted hace una evaluación superficial, el tratamiento va a ser superficial. Si usted hace una evaluación bien hecha, estructurada, paso por paso y tiene todos los datos del paciente y después con esos datos puede tener un buen razonamiento, el trabajo puede ser mucho más efectivo. ¿Sí? Por lo tanto, cuando tengan ustedes la capacidad ahora de poder evaluar a los chicos de UKM, todos van a poder evaluar todo, ¿ya? Para que se entienda. Por ejemplo, en el grupo 1
No es que ellos van a evaluar la pauta completa o a todos les van a evaluar, por ejemplo, los pares craneales. Ellos solamente se van a encargar de eso. No. Ellos, a algunos les va a tocar esto, a otros les va a tocar otro. Es para que los otros grupos les puedan también evaluar los pares craneales a algunos y así. Todos van a tener la opción de poder evaluar a todos los pacientes en algún INCO. ¿Ya? Y ese INCO va a ser cualquiera de los 4 que ya dijimos que íbamos a evaluar. Se va a evaluar pares craneales, fuerza muscular, time metabolgo y unipoder. Esas 4 cosas se van a evaluar sí o sí de aquí en adelante. Entonces, cuando ustedes hagan la conclusión, cuando usted resuma toda esa información, lo importante es analizar las deficiencias para ver el pronóstico funcional. Se lo he dicho muchísimas veces. ¿Ya? Hay muchas cosas que los usuarios pueden tener bastante alterados, pero lo que nosotros como kinesiólogos nos vamos a enfocar es a lo que nos compete a nosotros desde el punto de vista funcional, motor, sensitivo quizás, pero por ejemplo, si tiene alterado los pares craneales 3, 6 y tiene una alteración en el hemicuerpo derecho con un M3, ¿a qué le voy a dar prioridad? ¿Al par craneal o a la hemiparesia del lado derecho? La hemiparesia. Es nuestra labor movilizar el cuerpo. ¿De qué profesional tiene que ver con el tema? ¿Oftalmólogo? Oftalmólogo o el tecnólogo médico. Uno lo detecta, lo deriva y yo me voy con lo mismo. Por eso cuando ustedes colocan los diagnósticos kinésicos y colocan hasta que el paciente lo saludó, es mucha información. ¿Ya? Tienen que ir priorizando los funcionales que está afectando al paciente en ese momento. Si el paciente tiene una alteración en la marcha, el que estamos relatando ahora por ejemplo, y tiene inestabilidad, es producto de que el hemicuerpo derecho está poca fuerza. ¿Y cuál sería el diagnóstico kinésico? Una hemiparesia derecha. Si yo arreglo la hemiparesia derecha, voy a obtener mejor equilibrio y voy a poder caminar mejor. Pero sería redundante colocar todos los detalles. Por eso les digo que el kinesiólogo pule esto a medida que va viendo pacientes y a medida que lo va redactando. ¿Sí? Traten ustedes de ir redactando conclusiones kinésicas de sus mismos compañeros, en algo que hayan visto, pero al hacer la redacción les va a ayudar. Si la suben a una IA y se la hacen hermosamente, no van a tener un proceso reflexivo. Traten de hacerlo ustedes a mano, de cómo priorizar. Y por favor, esto no peleen con los médicos. Hoy es que dijo que tenía una esclerosis derecha y yo la de izquierda. Él vio la esclerosis derecha y usted vea su desviación levoconvexa. ¿Ya? Nosotros no podemos dar diagnóstico, sí, solamente podemos hablar de aspectos funcionales. ¿Cómo se llama? El paciente tiene problemas respiratorios. Y el paciente, ¿cómo se llama? El médico le puso solamente, tiene un SPO o tiene alguna complicación respiratoria puntual. Le dejó todo el tema de la inmunoterapia y después que la radiografía tenía fractura en la costilla. Caso real, ¿ya? El paciente se quejaba que tomaba aire y sentía un pinchazo. Todos los médicos diciendo que puede tener ¿cómo se llama? Un proceso infeccioso, una neumonía o neumonía, como debería decirse. Y después ver la radiografía y tenía 2 fracturas. Entonces, son detallitos que a veces se pasan. Y ustedes por eso no hacen, el médico se equivocó, el médico malo y soy mejor. No completamos con eso. ¿Sí? Ahora, si el kinesiólogo se va siempre en mala con los médicos, lamentablemente ahora en nuestro código sanitario nos dicen que dependemos de una orden médica. Y no estoy diciendo que tampoco hay que creerles todo, sino que hay que recibir. Y lo que va a tener que hacer sí o sí es una buena evaluación. Porque el diagnóstico le va a decir gonalgia, lumbalgia, cervicalgia, PC o parálisis cerebral, Parkinson, etc. Pero si después del diagnóstico dice Parkinson y dice, no, tú tienes que hacer esto, ya, qué bueno. Entonces ahí ya el Parkinson hago mi evaluación y le digo, ¿sabes qué? Yo encontré esto, hagamos tal cosa. Y usted hace una propuesta. Por eso no hay que tratar de irse siempre a confrontar, sino a complementar lo que estamos haciendo. ¿Sí? La evaluación kinésica es igual o más importante en la rehabilitación que el mismo diagnóstico médico. Hay diagnósticos médicos que aparecen hasta de forma general porque no saben cuál es. Entonces necesitan rehabilitar al paciente y el kinesiólogo lo ve punto por punto y empieza el tratamiento y ahí vamos trabajando con el médico. ¿Sí? Veanlo de esa manera. Cuando evalúan a sus pacientes ahora en OCAIM, van a darse cuenta que hay muchos diagnósticos y hay muchos fármacos también. Que también es importante que el kinesiólogo sabe la interacción de los fármacos, por eso tuvimos farmacología.
¿Qué voy a hacer? Vamos, dígame. Los que no van en miércoles. Ah, ese es muy justo. Ya. Como mañana va el grupo 1, el grupo 2, 3 y 4, no es que estén de vacaciones, se van a levantar más tarde. Bueno, lo pueden hacer, pero va a quedar en su conciencia, porque tienen que hacer algo. Van a tener que hacer un trabajo para poder compensar cierta parte de las cosas. ¿Qué van a hacer? Vamos a colocar otra proyección. Van a tener que, sí o sí, hacer un trabajo autónomo. Autorregulación funcional, ¿no? Pero su nombre lo indica, va a depender de usted, y si usted lo quiere hacer el día antes de la entrega, hay que ver, ¿ya? Pero es un trabajo que no es para completar así como que yo voy a hacer esto, los niños estén ocupados, no tiene un porqué. Usted ya está en el tercero, si todo sale bien van a tener una metodología más adelante, y usted sabe que el proceso de cierre de nuestro plan de estudios, aparte del internado, es la famosa tesis o la actividad de titulación. Usted tiene dos opciones, o hace una revisión bibliográfica, o hace una tesis como debería ser un seminario de investigación. Usted tiene que elegir eso. El problema está en que muchos se están yendo a la revisión porque es más fácil. Y no es tan fácil. ¿Ya? No, que hay que buscar nomás. Sí, pero hay que saber buscar, hay que saber después adaptar. Y ya con Turing y toda esa guía ya vamos a ver si la cuestión la hizo usted o la hizo Perplexity o la hizo cualquier otro más. ¿Ya? Por eso, quiero que empiecen ustedes a ver a la neuroquímica como parte de su proceso de investigación para más adelante. No lo estoy llevando al lado de neuroquímica para que me elija como profe de tesis porque siempre digo que voy a elegir 3 o 4 y termino con 7 tesis. Así que no me conviene mucho porque después me toca revisar casi todas porque o soy profe guía o eres profe informático y hay que revisar. Entonces yo no revisaba las que no hice, igual revisé todas las tesis y colapsé casi mentalmente. Por eso, la idea de esto es que ustedes pueden hacer una investigación inicial, un rastreo documental que se llama, respecto a lo que están estudiando, porque yo creo que ustedes deben cuestionarse si esto funciona o no. Yo me cuestionaría todo lo que me enseñarían, porque si no, me están enseñando esto de válido, no es válido, funciona o no funciona. El PINE va a tener tanta injerencia por los tratamientos que está haciendo, si dicen que no, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Ya? Entonces la idea es que este trabajo lo tomen con emoción, mirando hacia el futuro proyecto que van a tener. Y lo que van a hacer va a ser lo siguiente. Van a tener que buscar publicaciones relacionadas a los beneficios de la kinesiología en la salud mental y en la psiquiatría. ¿Por qué? Porque es lo que usted está haciendo ahora en Mocaya. Están trabajando con chicos que tienen diagnóstico psiquiátrico y con temas de salud mental también. Por lo tanto, ¿quién puede tener injerencia en eso? Yo le podría decir, oh, sí. Y otro le puede decir, no. Entonces, ¿quién va a tener la razón? El que tenga más evidencia. Y la evidencia se busca a través de publicaciones científicas. ¿Ya? No quiero que un TikTok hable unas influencias de que el ejercicio físico mejoraba la chakra y el aura. Tiene que ser una revista científica indexada. Cuando hablamos indexada, que tenga un valor, ¿ya? Que tenga un respaldo. Wikipedia y todas esas cosas que ya no se ocupan, pero a veces uno pone y aparece como resultados, no sirven tampoco. Y tienen que ser publicaciones científicas en revistas científicas. En la base de datos, saben utilizar la base de datos de la UNI. Saben ustedes que pueden ingresar porque algunas universidades o algunos colegas en otros lados, para ingresar a la base de datos tienen que pagar. Usted tiene una base gratuita acá gigante. Todo el trabajo en puro Google académico, lo máximo que hemos llegado, pero también tiene ese tiempo. Estas publicaciones van a tener ciertos requisitos. ¿Por qué? Porque no me sirven publicaciones del año 90, donde el kinesiólogo estaba ahí con un electrochoc pegándole una activa. Las publicaciones tienen que ser de no más de 5 años de antigüedad, o sea, tienen que ser hasta el 2020, del 2020 en adelante. Y en cualquier idioma, porque ustedes tienen el inglés 1, el inglés 2, el inglés avanzado, el inglés por 3, no sé, pero todos tienen el manejo quizás básico del inglés. ¿Pero por qué le digo en cualquier idioma? Porque la mejor investigación en el área neuro o están en portugués o están en inglés. En español, poquito. Profe, pero si está en inglés, ¿se la tengo que escribir en inglés? ¿O por qué no? Ya, tienen que traducirlo. Y ahí
difícil la música. Bueno, ¿cuál fue el título? Ya sea en inglés, en español, en portugués, etcétera. El país en donde se desarrolló la actividad, el año que aquí dice 2018, pero no debería ser de 2020 en adelante. Hay publicaciones que son 2020 en adelante. Los autores, y aquí quizás tengan que ustedes empezar a revisar que hay publicaciones que tienen 3 autores, que es hermoso, pero hay otros que tienen 20 autores, que fue hace una tendencia hace unos 3 años atrás que tenían como 15 autores. Pongan los principales, que son los iniciales. Casi siempre el principal autor va a ser el que está al inicio. ¿Ya? El primero que nombran, el autor principal, lo pueden colocar acá, autor, no sé, el Castillo y colaboradores, no sé, Bugueño y tanto, pero si pueden van a colocar los 20, el trabajo que se hizo tiene que tener un objetivo por lo que se hizo, lo tiene que describir, tiene que ver con qué población se trabajó y qué resultados obtuvieron. Esa es la idea. Yo sé que puede ser fácil, lo descargo, lo subo a ciertas plataformas y les pido que me digan eso, ya lo van a sacar, pero al menos me voy a asegurar que usted lo va a escribir y algo va a quedar. Me interesa que busquen resultados, no solamente se vayan porque sí funciona. Siempre vean el lado dicotómico que no puede funcionar o no tiene efecto. Ustedes vean que le llame más la atención y que cumpla así con los requisitos del año. Eso me interesa. ¿Okay? Entonces van a tener que ustedes hacer este cuadrito, aquí sería una investigación, después la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Son 5 de esta primera tanda. Entonces tienen esta semanita el grupo 1, obviamente va a estar en local, el 2, el 3 y el 4, si es que quieren, van a empezar a comenzar con esto, aprovechando las horas que tienen libres. Si lo dejo para la próxima semana, 18, no va a pescar nada. Después viene el grupo 2 y vamos a seguir avanzando. ¿Ya? Si me pongo fechas, ¿hasta cuándo sería? Aproximadamente el trabajo debería estar entregado la semana del 6 de octubre, que es la semana donde va el grupo 4. En su primera semana, hasta ahí. En la primera semana de octubre, la primera semana del 6. Como dice semana del 6, me lo pueden entregar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves o el viernes. Pero todo lo van a elaborar, por favor. El día viernes el pueblo trabaja hasta las 4:30, no hasta las 6 como toda la semana. Este día un poquito quiere decir que esté yo trabajando, pero ya estoy haciendo la tiempo. Les recomiendo entregar el día martes de esa semana. Y si ya lo hizo antes, no lo entrega antes. Para que pueda avanzar. El hombre maneja billuyo. Ahora, este es el primero de unos 2 trabajos que vamos a hacer de este tipo. ¿Por qué tienen que buscar evidencia de lo que están haciendo? Si ustedes están aprendiendo kinesiología para trabajar con pacientes psiquiátricos y descubrimos que todos encontraron que no tiene efecto, entonces ¿para qué seguimos trabajando? ¿Ya? Lo mismo puede pasar en el área respiratoria, en el área neurológica, en el área musculoesquelética. Por ejemplo, no sé, usted la ventosa, esa ventosa que se coloca
¿Serviría algunas décimas por ahí? Sí.